Con esta serie de videos sobre búsqueda de evidencia, hoy vamos a analizar una revisión sistemática, principalmente sus partes y cómo presentan sus resultados. Encontré en PubMed una revisión sistemática con metaanálisis, dice, de la precisión de las pruebas de diagnóstico para COVID-19, siguiendo más o menos con los ejemplos que hemos mostrado en los otros videos. Esta revisión sistemática es de enero de este año, del 2021, o sea, pero se publicó, dice, en línea el 10 de julio del 2020. Eh, el objetivo de este artículo dice que es recopilar evidencia sobre los parámetros de precisión de todos los métodos diagnósticos disponibles para la detección del SARS-CoV-2. En los métodos dice que se realizó una revisión sistemática con metaanálisis. Las búsquedas se realizaron en PubMed y Scopus en abril del 2020, dice. Y se incluyeron los estudios que informaron datos sobre la sensibilidad o especificidad de las pruebas de diagnóstico para COVID-19, utilizando cualquier muestra biológica humana. Dice, los resultados evaluaron 16 estudios. El metaanálisis mostró que la tomografía computarizada tiene una alta sensibilidad. Ahí están sus valores. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La combinación de anticuerpos IgM e IgG demostraron resultados prometedores para ambos parámetros. Ahí están los resultados. Para las pruebas de la PCR, las heces, hisopos rectales, las orinas y el plasma fueron menos sensibles, mientras que el esputo presentó mayor sensibilidad para detectar el virus. Como conclusiones dicen que la PCR sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19 en muestras de esputo. Sin embargo, se recomienda encarecidamente la combinación de diferentes pruebas de diagnóstico para lograr una sensibilidad y especificidad adecuadas. Muestran aquí también las palabras claves: SARS-CoV-2, coronavirus, evidencia, sensibilidad, especificidad. Son 5 palabras claves. Bueno, aquí tienen su introducción, donde deberían hablar acerca del COVID-19, sus inicios, las pruebas de diagnóstico que se le hacen. Aquí hablan un poquito de las características del paciente, cómo llega, qué sintomatología tiene, fiebre, tos, etcétera. Hablan de la tomografía computada también. No vamos a entrar en gran detalle. La idea de esta revisión es que ustedes vean cuáles son las partes de una revisión sistemática con metaanálisis, que de aquí, para las personas que su tesis se trata de una revisión sistemática, puedan sacar algún ejemplo de esto y seguir algunos pasos. Vamos a irnos a los métodos directamente. Aquí es muy importante esta sección. Dice, este estudio se realizó de acuerdo con los ítems de informe preferidos para una revisión sistemática y metaanálisis de estudio de precisión de prueba de diagnóstico. PRISMA, DTA, que son sus siglas en inglés, análisis de estudio diagnóstico, y las recomendaciones con la colaboración de Cochrane. Cochrane también lo habíamos visto anteriormente en unos videos de cómo buscar evidencia y dónde buscarla. Cochrane tiene páginas web, tiene 3 principales páginas web, una en español, otra en inglés y otra que es un entrenamiento para personas que realizan revisiones sistemáticas con metaanálisis o simplemente revisiones sistemáticas. ¿Cómo fue la estrategia de búsqueda y dónde buscaron estos investigadores? Dice que se realizaron búsquedas sistemáticas en PubMed y Scopus, sin límites de tiempo y idioma. La última actualización que hicieron fue hasta abril del 2020. Esto es importante saberlo porque una de las principales debilidades de las revisiones sistemáticas es que no se hayan incluido estudios que pudiesen ser importantes. La estrategia de búsqueda se incluyó los siguientes descriptores. Los descriptores son las palabras claves: diagnóstico, prueba, ensayo, COVID-19, SARS-CoV-2.
y otros términos combinados con operadores booleanos y o. También esto realizamos un video anteriormente de una búsqueda en PubMed con términos match y operadores booleanos. Dice, la estrategia completa está disponible en el material complementario. También se realizaron búsquedas manuales en la lista de referencia de los estudios incluidos y en la literatura gris. Por ejemplo, el Google, este es el Google académico. La literatura gris principalmente son tesis o algún artículo, pero que no, o libros principalmente, ya que puede que no salgan en una búsqueda con este tipo de buscadores de evidencia como PubMed. El Google académico sí alberga varios repositorios de tesis y artículos de ese estilo. Los criterios de elegibilidad. Esto también es otro ítem importante. Dice que se examinaron los títulos y resumen de los artículos recuperados para determinar su elegibilidad. Los artículos relevantes se leyeron en su totalidad y se extrajeron los datos de aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión. 2 autores realizaron todos los pasos de selección de la literatura individualmente y luego discutieron las diferencias con un tercer autor. Los estudios que se incluyeron en esta revisión eran si cumplían los siguientes criterios de elegibilidad. Evaluación de cualquier método diagnóstico dirigido al diagnóstico de COVID-19, utilizar cualquier muestra humana e informar datos sobre la precisión de la prueba. O sea, los datos de la precisión tienen que ver con sensibilidad y especificidad. Y se excluyeron los estudios publicados en caracteres no romanos. Puede que aquí exista alguna falla en la traducción, ya que puse el traductor de la página para poder que esto sea un poquito más entendible. Extracción de datos y evaluación de los sesgos. Esto también es muy importante porque hay que evaluar la calidad de los artículos con respecto a los sesgos. Y aquí hay la principal entidad que se ocupa de ello y tiene bastante bien descrito en su página es Cochrane, a través de varias herramientas de evaluación de calidad. Aquí vamos a ver cuál utilizaron ellos, porque hay varias. Los siguientes datos, dice, fueron extraídos de forma independiente por 2 investigadores. ¿Ya? Detalles generales del estudio como autores, año de publicación, país de origen, diseño del estudio y tamaño de la muestra, métodos, características y resultados de las pruebas de diagnóstico, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, sensibilidad y especificidad. Es importante que ellos señalen esto porque ellos declaran que esto es una revisión sistemática con metaanálisis de precisión diagnóstica. Y la precisión diagnóstica tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad. Para poder hacer un metaanálisis con respecto a la sensibilidad y la especificidad, lo que hay que recopilar, lo que hay que rescatar de cada artículo son estos valores. Los verdaderos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los falsos positivos. Todos estos de que están aquí sirven para poder después calcular una sensibilidad y especificidad de la prueba en general. Tomando todos los artículos, el metaanálisis lo que hace es recopilar todos estos valores que uno le tiene que dar las instrucciones a cualquier tipo de programa estadístico. Ya existen el SPSS y el Stata, que son los más frecuentes. Hay otros más como R y otros que no recuerdo en estos momentos, pero los más utilizados es el que uno generalmente lee, es el SPSS y el Stata. Entonces uno le da los valores de los verdaderos positivos y a través de una prueba de metaanálisis es capaz de arrojar resultados de sensibilidad y especificidad de la prueba completa. Ese es el metaanálisis en sí, además de arrojar gráficos, curvas ROC,
que lo vamos a ver también a continuación. ¿Ya? Dos revisores evaluaron de forma independiente el riesgo de sesgo de cada estudio mediante la herramienta de evaluación de la calidad de estudio de precisión diagnóstica QADAS-2. Esto también es muy importante que una revisión sistemática lo tenga, que se elija un evaluador de calidad, una herramienta de calidad. Cochrane, para estudios de precisión diagnóstica, recomienda QADAS-2, que es la actualización de QADAS-1. ¿Ya? Y esta evaluación se realizó utilizando el Software Review Manager versión 5.3, que esta versión es gratuita. Cochrane lo tiene el link en Cochrane. Entonces sí se facilita un poco la tarea de automatizar un poquito estos valores. ¿Ya? Este QADAS-2 arroja unos gráficos que este artículo lo debería de tener. También lo vamos a evaluar rápidamente. Pero como resumen vamos viendo que la revisión sistemática primero tienen que decir dónde buscaron y cómo buscaron. El dónde está aquí, ¿no es cierto? Y aquí. Y el cómo buscaron es con estas palabras claves y estos operadores booleanos. Esto es muy importante en una revisión sistemática con metaanálisis, ya que al lector le tiene que dar la impresión que se buscó en los buscadores más importantes con palabras claves acordes a lo que se está buscando. Eso es muy importante. Entonces, estrategia de búsqueda, los criterios de elegibilidad, como los criterios de inclusión y exclusión, cuando ustedes qué artículos van a incluir y cuáles no. La extracción de datos y evaluación de sesgos, que tienen que decir si es que están haciendo una revisión sistemática donde van a evaluar sensibilidad y especificidad, los artículos tienen que tener estos valores y también tienen que evaluar de cada artículo cuál es la calidad de los artículos que ustedes van a incluir en los resultados. Esta evaluación no se hace al principio, se hace al final, cuando ustedes ya tienen, por ejemplo, de la búsqueda que le arrojó 800 resultados, ustedes quedaron 800 artículos, de los cuales fueron sacando según si lo hacen con 2 investigadores. Cada investigador, quizá uno encontró 400, el otro buscó 300, entonces en total son 700 artículos, pero se repitieron 200, entonces así van eliminando, después no corresponden a nuestros criterios de inclusión otros 200 más, hasta que van a llegar más o menos a 10 artículos, 12 artículos, 8 artículos, por ahí va. Y de esos 8 artículos se les hace esta revisión de QADAS-2. Ahora vamos a lo que ellos hicieron, a lo que van a reportar según este análisis estadístico que también debe llevar toda revisión sistemática y metaanálisis. Dice que el metaanálisis realizaron según la técnica y el tipo de muestras de carácter de estudio. Son ya la sensibilidad, la especificidad, el cociente de probabilidad positivo, likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. Ya se midieron con un intervalo de confianza del 95% según las tasas de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Lo otro que se va a evaluar va a ser la sensibilidad y la especificidad, y aquí está cómo se calculó que la sensibilidad está dado por los verdaderos positivos dividido por los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Ya? Y la especificidad está definida como la probabilidad de que el resultado de una prueba sea negativo cuando la enfermedad no está presente. Se calcula mediante los verdaderos negativos dividido por los verdaderos negativos más los falsos positivos. Ya, aquí está cómo se calculó completamente todo. Dice que es posible, también realizaron, construyeron curvas ROP con las tasas de falsos positivos y tasas de falsos positivos y verdaderos positivos.
ya para describir la relación entre la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Indican aquí que un área bajo la curva cercana a 1 indica un buen rendimiento diagnóstico. Todos los análisis, dice, se utilizaba la versión 1.4.7 de Metadix. Creo que Metadix, si no estoy equivocado, también es un software que lo ofrece Cochrane en su página web. Ya, la heterogeneidad de los estudios. Esto es otro tema relevante e importante que no siempre, o sea, debería estar en todas las revisiones sistemáticas, pero a veces no se reporta. Pero la importancia de ello es saber qué tan homogéneos son los estudios que se incluyeron en este análisis, ya que si hay estudios muy heterogéneos, los resultados se podrían ver afectados o uno podría dudar de la validez de los resultados si es que se están incluyendo estudios tan distintos. Y acá ellos bien lo dicen, que indican que un I cuadrado superior al 50% se consideran con heterogeneidad moderada. Los I cuadrados superiores al 75 se definieron como heterogeneidad alta. ¿Ya? Y acá ellos dicen que los resultados con valores de I cuadrado superior al 50% se sometieron a análisis de sensibilidad, es decir, eliminación hipotética de estudio. O sea, sacaron los estudios que podrían estar dando una heterogeneidad muy grande. Ya, acá vámonos a los resultados. ¿Cómo debería de describir los resultados una revisión sistemática? Veámoslos aquí. Dice que se identificaron un total de 1089 artículos después de la eliminación de duplicados. Es bastante elevada pensando que el COVID-19 lleva solo un par de años, y un par de años ya hay 1089 artículos solo de precisión diagnóstica. Así que imagínense cuántos artículos más hay con respecto a otro tipo de temática. ¿Ya? De estos, 1046 fueron excluidos durante la fase de selección, o sea, lectura del título del resumen, que esto, todas estas recomendaciones que están haciendo acá, o sea, de cómo ellos están extrayendo los datos, todo esto lo dice claramente Cochrane a través de sus eh, eh, todos esta forma de exclusión de artículos y de selección se lo dice claramente Cochrane a través de Quadas, ya de Quadas 2. Todo eso están en la página de entrenamiento para, para investigadores que hacen revisiones sistemáticas o las personas que quieren tener una lectura más crítica de revisiones sistemáticas. ¿Ya? Dice que fueron excluidos, de estos 1046 fueron excluidos según la lectura de título y resumen, con 43 registros en total de la evaluación. Finalmente se incluyeron 16 estudios en la revisión sistemática. Ya, pudieron incluir 14 ensayos de los análisis cuantitativos, o sea, metaanálisis. No, ya, y lo otro son más tecnicismos. Y acá muestran un algoritmo de cómo ellos fueron evaluando y fueron desechando artículos hasta llegar a los 14 artículos que van a incluir en sus resultados, y también deberían de analizarlos según Quadas 2. Aquí muestran los estudios que incluyeron en esta revisión, con una totalidad de pacientes 2.297. Se publicaron en el 2020. Hubieron diseños de estudios de cohorte, observaciones retrospectivas, estudios de casos y control, y se dice que se realizaron 14 estudios en China, mientras que en Italia, Países Bajos, Inglaterra y Alemania contribuyeron con solo un estudio.
Todos los otros estudios presentaron un grupo de prueba, paciente diagnóstico, mientras que solo 6 ensayos utilizaron un grupo control. Ya, aquí hay más detalles acerca de ello. Dicen que los pacientes del grupo de prueba fueron diagnosticados previamente mediante la prueba de PCR, que fue el estándar de preferencia, el estándar de oro, el gold standard. Los métodos de diagnóstico se probaron para las siguientes muestras, dice hisopado nasofaringeo, que es el que todos conocemos, el aspirado nasofaringeo, hisopado faringeo, sangre, saliva, esputo, orina y excrementos, y frotis rectales. ¿Ya? Y aquí se resumen las principales características de los estudios incluidos. Aquí están. Acá lo dividieron por estudio, país, números de pacientes, número de paciente y muestra del grupo control, método de referencia, método de evaluación, tipo de muestra y marcador. ¿Ya? Aquí estamos viendo todos los artículos que se incluyeron, los 14 supuestamente, el país, números de pacientes. Aquí este primer artículo tiene 1014 pacientes y utilizaron un grupo control de 413. El método de referencia, el gold standard, fue la PCR. El método que se evaluó fue la tomografía computada de tórax y el tipo de muestra es la imagen de tomografía de tórax. Acá no aplica el marcador, el gen. Si vamos a otro artículo, por ejemplo este en Italia, que utilizaron 50 pacientes y el grupo control fue 60, el gold standard fue la PCR, el método evaluado fue LFIA y el tipo de muestra fue sangre. ¿Ya? Y así ellos detallaron cada artículo, lo detallaron según estas características de cada estudio. ¿Ya? Si nos vamos ahora más abajo, en la tabla 2, los parámetros analíticos dice que informó cada estudio. El estudio, ahí está el método, sonda dice de ARN, objetivo genético, copias de reacción, eso. En la tabla 3 dice metaanálisis de las pruebas de precisión para diferentes técnicas. Aquí estamos viendo la técnica, la muestra, número de estudios, sensibilidad, especificidad, mostraron sensibilidad, especificidad, el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. Todos con un índice de confianza, un intervalo de confianza del 95%. ¿Ya? Y aquí también muestran el I cuadrado que habíamos dicho sobre el índice de heterogeneidad de cada artículo, el cual aquí evaluaron con un índice de 92,9, que es bastante elevado. Todos los índices, este 93, este 96, este es 35, se podía ingresar 89, 94, 73, 90, 94, 80. La verdad que todos bastante elevados, con un I cuadrado al final de 92,2%. O sea, la heterogeneidad entre todos estos artículos es muy, muy elevada. Eso puede ser que incluyeron artículos de casos controles, incluyeron artículos que tienen muchos pacientes, otros artículos que tienen muy poco. También se evalúa la característica de los pacientes, etcétera. Hay harto aquí por qué discutir acerca de la heterogeneidad de los artículos. Ya, lo que podemos ver aquí, vamos a ver en la primera, solamente a modo de ejemplo para poder evaluar o interpretar cómo se interpretan los resultados descritos por esta revisión sistemática. Dijimos que vamos a ver el primero y así sería para todos los otros artículos de la misma manera.
ellos calcularon que tiene una sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar personas enfermas es de un 91%, o sea, es bastante buena la tomografía computada, pero es bastante deficiente en cuanto a la especificidad, o sea, la capacidad de detectar sanos. Con respecto a los likelihood ratio positivo, aquí hay un juego de palabras que puede resultar un poco confuso, pero en resumen es qué tan probable es encontrar el test positivo, ese es likelihood ratio positivo, qué tan probable es encontrar el test positivo en alguien enfermo versus una persona sana. En este caso, alguien enfermo, o sea, con COVID, versus una persona que no tiene COVID con la tomografía computada positiva. Y el likelihood ratio negativo es qué tan probable es encontrar el test negativo en una persona enferma en comparación con una persona sana. Entonces en este caso nos está diciendo que es de 1.19, o sea que la probabilidad de encontrar el test positivo en una persona enferma en comparación con una persona sana es de 1,19 veces. Y con respecto al likelihood ratio negativo de 0,3, me indica la probabilidad de encontrar este test negativo en una persona que de verdad está enferma, que tiene, tiene COVID-19 versus un paciente que no lo tiene. Entonces es así como se va interpretando todos estos resultados. Lo mismo es el mismo diagnóstico para las pruebas de IgG, IgM, etcétera. Ahora, con respecto a las curvas ROC, vamos a analizar esto a simple vista. Estas curvas ROC lo que me indican primero son esos puntos rojos, son los estudios. El tamaño del punto quiere decir que es el estudio que tuvo más pacientes. ¿Ya? Mientras más se acerque aquí a la curva, aquí a los bordes, va a tener una mayor área bajo la curva. Y los que tengan mayor área bajo la curva son los exámenes que más van a discriminar entre la enfermedad y no la enfermedad. La combinación de IgG e IgM tiene una gran área bajo la curva. Aquí la IgG, la verdad que tiene, aquí no se nota claramente la curva, debe ser porque existen solamente dos artículos y aquí hay cuatro artículos donde la IgM también tiene una buena sensibilidad, una buena área bajo la curva, pero el IgG y el IgM es lo que gana. Dice acá, eh, aquí en general fueron mayores cuando aquí están describiendo un poquito esta figura. Dicen que en general la sensibilidad y la especificidad fueron mayores cuando se evaluó la combinación de anticuerpos en este gráfico, alcanzando el 84% y con un intervalo de confianza del 95% entre 82 y 86%. Esto es la capacidad, el área bajo la curva de un 84% y el 91% respectivamente. O sea, el área bajo la curva con respecto a la sensibilidad y la especificidad tuvieron entre un 84,5 y un 91,6% los IgG e IgM. ¿Ya? Y por último, ellos en la evaluación de calidad según el QADAS 2. Acá podemos ver que está este gráfico que también se descarga a través de Cochrane o uno lo puede hacer y se evalúa, aquí están los estudios y se evalúan con puntos verdes, amarillos o rojos, de los cuales los verdes es que existe bajo riesgo de sesgo, el amarillo significa que existe un moderado nivel de sesgo y los rojos un alto nivel de sesgo. ¿En qué? En dos ítems.
El primero es el riesgo de sesgo y el segundo concierne a lo que es la aplicabilidad de este estudio en cuanto a selección de paciente, el test índice, lo del gold standard y el seguimiento de pacientes. Aquí con respecto a la aplicabilidad, también tenemos selección de pacientes, el test índice y el gold standard. ¿Por qué estas dos divisiones? Porque la aplicabilidad es distinto a cómo se diseñó el estudio. Puede que el estudio haya evaluado a una selección de pacientes tan detallados que ninguno se parezca a lo que aplicablemente fuese posible, fuese más real. Entonces, esa diferencia es la que uno debería ser capaz de identificar. Esto es a juicio de los investigadores. Ellos evalúan y ellos clasifican a todos estos autores según el nivel de sesgo. Bueno, para ello hay que tener un cierto grado de expertise en evaluación de artículos científicos y también harta confianza uno como lector de poder creerle a estos investigadores de cómo evaluaron todos estos artículos. ¿Ya? Aquí estamos viendo que hay hay algunos artículos que es este del 2020 y este también del 2020 que tiene varios puntos rojos en cuanto a lo que es el index test y el gold standard. El gold standard siempre fue la PCR. Quizás ellos utilizaron otro gold standard o acá no lo reportaron. El gold standard, sí lo reportaron. Lo que no reportaron fue seguimiento de pacientes. Eso va a depender del tipo de estudio. Si hay un estudio de casos y controles, es difícil hacerle un seguimiento a los pacientes. Si se hace un estudio de cohorte, es posible. Y esta es el gráfico que se debería mostrar en cada revisión sistemática, con los 14 artículos que se incluyen para los resultados. Y este es un resumen total. Resumen de la calidad metodológica con respecto a la selección de paciente, el test índice, el gold standard y el seguimiento. ¿Ya? Y acá ellos reportan, bueno, la conclusión. Dicen que ya habíamos leído el artículo, la conclusión al principio, la discusión. Bastante extensa. Con respecto a la discusión, me gustaría ver si es que encontramos cuáles fueron los ventajas y desventajas de de lo que ellos encontraron como debilidades de su trabajo. Dicen que es la primera revisión sistemática con evidencia disponible sobre la precisión de diferentes métodos diagnósticos, el desarrollo de nuevas técnicas moleculares. Vamos a ir bajando. ¿Ya? Acá dice que encontramos los ensayos, los Sondergen. Acá muestran las cosas importantes que ellos encontraron, como por ejemplo que nuestro estudio también demostró que la tomografía computada es la segunda prueba más sensible. Dice que infecta principalmente el sistema respiratorio, etc. En cuanto a las pruebas inmunológicas, se tuvo mayor sensibilidad y mejor el likelihood ratio negativo cuando se evaluaron los anticuerpos totales. Dice acá, a esto quería llegar. Nuestro estudio tiene algunas limitaciones, dice. Los estudios incluidos difieren en términos de tamaño, riesgo de sesgo y validez externa. Somos conscientes de la posible introducción de sesgos provocados por estudios de mala calidad
metodológica. Se encontraron altas tasas de heterogeneidad entre los ensayos, probablemente debido a alguna diferencia de los métodos, las características de los pacientes y las muestras utilizadas. Sin embargo, intentamos evitar errores sistemáticos realizando análisis de sensibilidad que no demuestran diferencias significativas con los análisis originales. Los criterios de elegibilidad y la descripción de los participantes son cruciales, ya que la prueba solo es válida en circunstancias similares. Se compararon sensibilidad, especificidad, verdaderos positivos y verdaderos negativos, pero estas estadísticas dependen de las poblaciones estudiadas. Las pruebas de referencia utilizadas y la función específica de la prueba. Los estudios se consideraron de calidad metodológica moderada, con pocas preocupaciones con respecto a la aplicabilidad de los métodos utilizados. La baja calidad de los informes de algunos estudios obstaculizó la realización de análisis adicionales. Bueno, en conclusión podemos mencionar entonces que la gran fortaleza de este artículo para ustedes sería poder que sirva de guía de cómo realizar una revisión sistemática y una revisión sistemática con metaanálisis. Si es que su revisión sistemática no lleva metaanálisis, porque Quadas dice que cuando existe demasiada heterogeneidad de estudios o la calidad no es acorde a lo esperado, se debería quedar en revisiones sistemáticas. Pero eso solamente acortaría esta revisión sistemática en lo que es el metaanálisis. Pero este estudio, esta parte sobre Quadas 2 debería ir sí o sí en todo tipo de revisión sistemática, tanto con metaanálisis o sin metaanálisis, esta evaluación de artículos. Lo otro importante es la extracción de datos, o sea, de dónde sacaron los artículos, la estrategia de búsqueda, perdón. Así esa es la palabra, estrategia de búsqueda. Se realizaron búsquedas sistemáticas, se dice en PubMed y en Scopus y en el Google académico. Entonces aquí se podría haber abarcado unos cuantos buscadores más, como Cochrane, epistemónicos, Lilacs, y jugar un poquito más quizás con los descriptores o las palabras claves. Encuentro que las palabras claves fueron bien poquitas. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas. Cuando tú colocas pocas palabras clave, pocos términos mesh, te van a aparecer más artículos. Entonces eso también es positivo en cuanto a la cantidad de artículos que tú vas a revisar para incluir en tu trabajo. Pero esto está dado en un contexto de una búsqueda bibliográfica, de una revisión sistemática de un tema nuevo. Pero si uno está revisando un tema, uno se está haciendo una pregunta de investigación de otro tema, de otro estilo, lo más probable es que con 4 o 5 palabras claves te salgan muchos artículos y debas jugar un poquito más con las palabras clave y los términos mesh.